No se le escucha. Miss, no se le escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí. Miss. Gracias. Ahora sí, otra vez. Los lípidos que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Si el internet me deja. Los lípidos que vamos a ver el día de hoy, primero vamos a conocer la forma de jabón. Quiere decir que comenzamos a hablar de lípidos por los jabones. Los jabones no siempre fueron lo que ahora conocemos como jabones. Antiguamente jabón se le decía en el Antiguo Testamento a una sustancia, ¿no? Hecha por cenizas, ¿no? De corteza de árbol. Después le estaba diciendo de que también utilizaban jabón para limpiar los cabellos de las mujeres. Y cuando hablamos de limpiar cabellos, ¿a qué nos referimos actualmente? ¿Actualmente a qué nos referimos para limpiar cabellos? ¿Cuál es la sustancia que nos sirve para limpiar los cabellos? ¿El champú? El champú. Muy bien, el champú. Entonces tenemos ello. Tenemos esa sustancia que nos sirve para limpiar los cabellos, que era el champú, pero antiguamente utilizaban los jabones para limpiar los cabellos y también tenían ciertos tintes naturales que le ayudaban a teñir los cabellos también con colores brillantes. Entonces teníamos jabón, champú y tinte todo a la vez. Muy bien. Selena, ¿puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Sí, Miss. A partir de la producción. Sí. La producción de jabón era común en Italia y en España durante el siglo VIII, creo, alrededor del siglo. Cuando la industria del jabón llegó a Francia desde Italia, la mayoría de los jabones se producían a partir de sebo de cabra, con cenizas. ¿Miss me escucha? Sí. Sí, allá. Con ceniza que proporcionaba el álcali. Tras distintos experimentos, los franceses desarrollaban un método para la fabricación de jabón utilizando aceite de oliva en lugar de grasas animales. Hacia el año 1500 introdujeron sus descubrimientos en Inglaterra. Esta industria creció rápidamente en ese país. En 1622, el rey Jacobo I le concedió ciertos privilegios. Ya, entonces hemos visto de que el jabón, ¿no? Luego el jabón va a ser producido por sebo de cabra, por ejemplo. Hay una obra que se llama Matalaché, que es una obra literaria peruana, en la cual hablan de eso, de que todos los hechos van a transcurrir en una hacienda donde se creaba jabones, ¿no? Y hechos pues de grasa de animales. Es más, ustedes si han visto películas de guerra o películas, o bueno, hay películas nazis, ¿no? Ya, de los nazis cuando toman prisioneros a quién, a los judíos, y utilizan muchas partes de ellos para hacer diferentes productos, por ejemplo, sus cabellos para hacer frazadas, utilizan distintas partes y entre ellos la grasa de los cuerpos humanos para hacer jabones. No, lo cual no suena tan bien, ni debería sonar, solamente les estoy diciendo de que pasó. Es parte de la historia y para que tengan una idea cuando les hablen de esto, ¿no? Cuando vean alguna publicación de este corte. ¿Ya? Entonces, jabón también se puede hacer de grasas de animales y en algún momento se hizo de grasa humana, ¿no? Bueno, sigamos. Fabricio Navarro, ¿me puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Sí, Miss. En 1783, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele simuló de forma occidental la reacción que se produce hoy en el proceso de hervido en la fabricación de jabón, descrito más adelante, cuando el aceite de oliva, hervido con óxido de plomo, produce una sustancia de sabor dulce que él denominó olsus, pero que hoy se conoce como glicerina. El descubrimiento de Scheele permitió al químico francés Michel Eugène Cherel
investigar la naturaleza química de las grasas y los aceites que se usan en el jabón. Cherreux descubrió en 1823 que las grasas simples no se combinan con el álcali para formar el jabón, sino que se descomponen antes para formar ácidos grasos y glicerina. Mientras tanto, en 1791, el químico francés Nicolas Leblanc inventó un proceso para la obtención de carbonato de sodio o sosa, utilizando sal ordinaria que revolucionó la fabricación del jabón. Ya, entonces podemos ver cómo va evolucionando la creación de los jabones. Cómo esa sustancia, este producto purificador, limpiador, va a ser hecho de qué? Va a ser hecho primero de corteza, ¿no? De cenizas de corteza, grasas, y va a ir cambiando. Vamos a ver también de que van a encontrar, ¿no? Van a encontrar, o sea, no era su intención, pero encontraron una sustancia dulce a la cual le van a denominar glicerina. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver por aquí. El descubrimiento no permitió de las grasas. Entonces, claro que encontrar la glicerina, ¿ya? Hicimos investigar la naturaleza de las grasas. Y las grasas se usan, ¿no? Porque se usa, o sea, con el que se fabrica el jabón. No sé, no había una manera de investigar los componentes. ¿Ya? Se comienza a utilizar los componentes del jabón, que son las grasas. Espero que ya me escuchen, ¿no? Y los aceites. Entonces, eso es lo que se comienza a investigar. O sea, los ácidos grasos y la glicerina van a ser estudiados. Y entonces vamos a aquí a subrayar también eso. ¿Ya? Dice, en algunas zonas del continente americano el jabón se hacía principalmente en el ámbito doméstico, utilizando grasas de animales derretidas, como les digo, como en la obra pues de Matalaché, que es una obra peruana, nos indican ello, ¿no? Cómo trabajaban con esas grasas derretidas. Sin embargo, para 1700 los habitantes de algunas zonas obtenían mayor parte de sus ingresos de la exportación de las cenizas y grasas empleadas en la fabricación del jabón. O sea, tanto las cenizas como las grasas las exportaban y de ahí obtenían sus ingresos, o sea, era un buen negocio. Y a finales de 1960, debido al aumento de la preocupación por la contaminación del agua, se puso en entredicho la inclusión de compuestos químicos dañinos, como los fosfatos y los detergentes, ¿ya? En su lugar se usan mayoritariamente agentes biodegradables que se eliminan con facilidad y pueden ser asimilados por algunas bacterias. Quiere decir que luego, o sea, todo el proceso de evolución de la creación del jabón, desde cenizas, ácidos grasos, ¿no? Y todo lo que le ponen al jabón para que pueda ser purificante, vamos a ver que hay un momento en el cual van a sacar, ¿no? Lo que es los detergentes, porque van a contaminar a las aguas y al medio ambiente y van a tratar de ponerle agentes biodegradables, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda funcionar mejor. Sí, un ratito. Ahora sí, sin contaminar el medio ambiente. Entonces, los jabones que tenemos, ¿no? Los jabones que tenemos tienen toda una historia y por medio de su historia vamos a conocer qué son, qué cosa, que son una historia en la cual se debe investigar la estructura de las grasas. Vamos a ver por aquí qué cosas son los lípidos, porque los lípidos son igual a grasa.
¿sí? Entonces, los lípidos, ¿qué cosas son? Son biomoléculas orgánicas. Y cuando yo te digo orgánicas, quiere decir, y ahí lo resaltas, por favor, ¿ya? Que tiene, ¿qué cosa? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Son insolubles en el agua. Ah, eso también lo sabemos. Sabemos que las grasas y el agua no se asocian, no se unen, ¿ya? Entonces, eso también lo tenemos que tener en claro, ¿ya? Y solubles en orgánicos. Entonces, todo esto de acá lo resaltamos. Entonces, en el agua no son solubles. En orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno, sí, o sea que ellos sí pueden disolver, ¿ya? Después tenemos sus funciones. Sus funciones que tienen son, ¿qué cosa? Almacenar la energía. Por eso, por ejemplo, tenemos a los y aislantes térmicos, almacenar energía y aislantes térmicos. ¿Ya? Esos dos. Por ejemplo, ¿tenemos aislantes térmicos? Sí. ¿Cómo así? Los osos polares. Los osos polares tienen una capa de grasa que les ayuda a conservar ya el calor, almacenar esa energía ya en sus cuerpos. Nosotros también, los animales endotérmicos, como los mamíferos que estamos nosotros dentro de ellos, ya utilizan los lípidos debajo de su piel, debajo del tejido epidérmico, y así podemos retener el calor dentro de nuestros cuerpos. ¿Ya? Entonces, eso también. Ahora, por eso que las personas que estamos con exceso de peso, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos, o sea, por pocas cosas que hacemos, generamos demasiado, un ratito, ya está. Generamos demasiado calor, sudamos mucho porque tenemos ese tejido grasoso, ese tejido lípido, ese tejido adiposo, ¿no? Que nos sirve como aislante térmico, nos hace sudar más. Ya es como si tuviéramos varias casacas encima. Protección. Las grasas están ubicadas alrededor de los órganos delicados de tal manera que lo protegen de daños físicos. Por ejemplo, cuando tú cocinas, si has cocinado en algún momento, sacas el corazón del pollo o el corazón de repente de una res y vas a ver que el corazón tiene alrededor una capa amarillita, tiene porciones de, tú ves, y estas cosas amarillas y se las sacan, ¿no es cierto? A veces también cuando limpian el pollo van sacando la grasa, ¿no? Y entonces tú dices, ¿a este pollo por qué tiene esa grasa? Esa grasa le ayuda al pollo a cuidar sus órganos internos, que también los tenemos nosotros. O sea, nosotros también tenemos, en el corazón tenemos también ciertas capitas de grasa y no es malo. Lo malo es que tu corazón esté envuelto en grasa, eso ya es diferente, ya no debería ser así. ¿No? Lo normal sería que sí tenga para protegerse de daños físicos. Lo malo es que esté envuelto y más bien el corazón no pueda funcionar adecuadamente. Ya hasta cierto punto es bueno. Igual la grasa en nuestro cuerpo es buena porque nos ayuda a almacenar energía como aislantes térmicos. En exceso es malo. ¿No es cierto? Porque la grasa dentro de nuestro cuerpo puede obstruir nuestras arterias y puede llevarlos a muchas enfermedades y hasta la demencia. Son estructurales. Los fosfolípidos y el colesterol forman la membrana celular. Quiere decir que esa capita que está alrededor de la célula constituyen hormonas y vitaminas, por ejemplo, hormonas sexuales y vitaminas que son liposolubles, como las diferentes vitaminas que vemos acá, la A, la E, la K y la D, ¿no? Entonces, ¿hay vitaminas que tienen lípidos? Sí, hay vitaminas que tienen lípidos. Las hormonas también, las hormonas también. Aquí vemos un ejemplo de ácido graso, ¿no? Este personaje aquí nos está enseñando una cadena, ¿no? Una cadena hidrocarbonada. Entonces aquí vamos a ver que tiene el carbono, ¿ya? Tiene carbono, tiene el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Y hemos hablado de que es orgánica. Entonces tiene enlaces de carbono-carbono. ¿Dónde están mis? Acá. Acá, enlace de carbono-carbono, enlace de carbonos. Entonces tiene enlace de carbonos. Entonces si es enlace de carbonos, es ¿qué cosa? Carbonada.
Entonces acá, por ejemplo, tenemos a los ácidos grasos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Vamos a ver qué cosa significa ser saturado. A ver, un ratito, tengo un mensaje. ¿De quién es? Ya, muy bien, Nariana, muchas gracias por la comunicación. Saturados si sus átomos de carbono están unidos por enlaces simples. Subraya eso, por favor, en tu separata si lo tienes. Si no, luego ves el video y ya sabes que lo tienes que subrayar. ¿Ya? Saturados si están compuestos, ¿ya? Por enlaces simples. ¿Ya? Si sus carbonos, ¿ya? Sus átomos de carbono están unidos por enlaces simples. Pero ¿cuál es el enlace simple? Eso es de aquí. Una sola rayita, una sola rayita. ¿Ya? O sea, de carbono a carbono hay una sola rayita, ¿ya? Muy bien. Entonces, insaturados, ¿qué cosa quiere decir? Que al menos entre los carbonos hay un enlace doble. Missy, ¿dónde está? Aquí. Un enlace doble. Y entonces, eso de ahí lo tienes presente. Hay un enlace doble ahí. Entonces, acá le subrayamos, al menos hay un enlace doble, pero ¿entre quiénes? Entre los carbonos, recuerda. Entonces, saturados es cuando son enlaces simples entre los carbonos, insaturados, por lo menos un enlace doble. Ya, esa es la estructura. Vamos a ver a los ácidos grasos esenciales. Son aquellos que los mamíferos no los pueden sintetizar, pero son necesarios para nuestro metabolismo. Y cuando digo necesario, pues somos mamíferos. Por lo tanto, estos ácidos grasos deben ser ingeridos con la dieta, o sea, dentro de nuestras comidas. ¿Ya? Entonces, esos ácidos grasos se encuentran en las plantas. Por ejemplo, ustedes han escuchado de que hay aceite de girasol, de que hay aceite de qué más. El aceite que sale de la aceituna, por ejemplo. El aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de oliva, son aceites que se encuentran en las plantas, ¿ya? Entonces, es necesario que nosotros también tengamos, ¿no? Este tipo de aceites naturales también. También, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que hay de coco, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué cosa hacemos? Los consumimos para obtener la energía. Recuerden que la energía que conserva las plantas, nosotros los obtenemos por medio de su consumo, de consumirlas. Algunos utilizan los aceites de oliva dentro de las ensaladas, ¿no? Les echan un poquito de aceite de oliva, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Tiene un sabor diferente, claro, tiene un sabor a aceituna, me dicen por acá algunos, sí es cierto, tiene sabor a aceituna, pero es bueno, ¿no? Ahora, vamos a ver de que hay lípidos comunes, que son los triglicéridos, y esos son grasas animales. Quiere decir que, por ejemplo, tú comes tu pollito a la brasa, ¿ya? Y te comes el pellejito, ¿no? Tú dices, ay, qué crocante y todo lo demás. Tú comes tu papita frita y está hecho con aceite, ¿no? De grasas animales de repente. Tú me dirás, bueno, yo como papitas fritas con aceite de grasas de plantas, pero imaginemos que se fuese de grasas animales, ¿ya? Entonces, tú comes ello, los dos, tu pollito, tus papitas fritas y le echas mayonesa. Y la mayonesa también está hecha con aceite. Ustedes saben, el que cocina o el que ha visto a la mamá hacerlo, qué cosa agarra, agarra huevo y agarra la botella de aceite, un poquito de sal, limoncito, tal, y hace. Entonces, todos esos son triglicéridos y eso va a nuestro organismo, ¿ya? Y está compuesto de una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, o sea, así se compone el triglicérido, ¿ya? Y si eso es malo, en demasía todo es malo. Por eso que cuando nos van a hacer pruebas, cuando estamos medios mareados o así, nos sentimos un poco mal, nos van a hacer pruebas para ver cómo están nuestros triglicéridos y cuando están altos nos piden, por favor, pararle la mano ahí a la comida chatarra y todo ello. ¿Sí? Así que sí, todo en demasía es malo, es cierto. ¿Ya?
la dieta no significa comer para adelgazar, la dieta es tu régimen de comidas. Entonces a veces el doctor te pregunta, ¿cuál es tu régimen de comidas o cuál es tu forma de alimentarte? Entonces lo que estás diciendo es tu forma de llevar tus comidas, tu dieta. Hay dietas para adelgazar, hay dietas para engordar, hay dietas para agarrar músculos, hay de todo tipo de dietas. O sea, hay regímenes alimenticios para con diferentes propósitos. Un ser humano, dice, ¿ya? El ser humano, los adipocitos sintetizan y almacenan los triglicéridos. Entonces, ¿quiénes sintetizan y almacenan los triglicéridos? Son los adipocitos. Eso subrayalo porque esto lo puedo tomar en examen, ¿ya? Lo puedo tomar en examen, así que de ahí, por favor, cuando tengas la separata a la mano, lo haces. Un varón tiene ¿cuánto de grasas? 21%, y una mujer tiene más de grasa. Ahora, ya, así les voy a decir, ¿no? Los pechos de la mujer, ya, contienen grasa, ¿sí? Nosotras las mujeres que damos de amamantar, nosotros la estructura de nuestros pechos contienen grasa. Lo de los varones también, pero lo de la mujer es más, sobre todo que son más, o tienen más volumen, ¿ya? Por eso que también que las mujeres cuando engordan, ¿ya? O cuando engordamos, también de la mayoría, sus pechos también crecen porque también la cantidad de grasa ahí se está aumentando. Algunas me dirán, no es mi caso. Es cierto, hay casos y casos, ¿no? Hay personas que engordan, pero sus pechos no le engordan, pero pasa eso. Entonces pasa de que hay grasa dentro de ahí para la conformación de ellos, ¿sí? Nosotros también, nosotros las mujeres llevamos, pues, en nuestro vientre, ¿no? Las que deciden, ¿no? Llevan hijos. Entonces, toda nuestra estructura está preparada para albergar un futuro ser. Nosotros tenemos un poco más de grasa que los varones, ¿no? Y es utilizada para diferentes motivos, sobre todo para lo que es la concepción, ¿sí? Así que ya sabemos, nosotros tenemos un porcentaje mayor de grasas que los varones. Las ceras. Las ceras, ¿qué cosas son? Si tú escuchas cera, por ejemplo, algunos alumnos me dicen la cera de los oídos, ¿no? Y es cierto, en los oídos tenemos cera también. Ahí viene Stephanie. Pasa, Stephanie. En los oídos tenemos cera, es cierto. Y la cera está compuesto por grasa y alcohol. Pero también la cera hace alusión, por ejemplo, no sé si has visto Winnie Pooh, y Winnie Pooh le gusta comer miel, ya. Entonces también tiene que ver ya con las abejas, porque las abejas producen cera, ya. Ahora, también tiene que ver con qué. ¿Has visto que los patitos se meten pues al agüita y todo, después salen, después se sacuden un poquito, pero el agua no ha calado hasta dentro de su estructura porque las plumas también contienen cera? No te preocupes, Stephanie, sí me indicaron. Bienvenida otra vez. Entonces, la estructura de las plumas contiene cera, ¿sí? Y esa cera le sirve ¿para qué? Para que no afecte la piel del ave, no tanto que está remojando. Por eso que para poder sancocharlo y todo lo demás, se puede cocinarlo, le quitan todas las plumas, ¿es cierto? Entonces las plumas tienen una capa cerosa. Es igual, por ejemplo, de repente hay acá en el salón algún surfer, ¿no? De repente. ¿Y qué cosa hace? Le pasa cera a su tabla. ¿Y por qué le pasa cera a su tabla? Porque la cera es lípido, y como el lípido con el agua se disocian, entonces, ¿qué cosa le pasa a la cera para que su tabla de surfear, ¿no? No se maltrate, no se malogre al entrarle agua en su estructura? ¿Te das cuenta? Para eso sirve la cera, ¿no? Porque como no se lleva bien con el agua, entonces el agua no le va a hacer daño a la estructura interna de tanto de los patos como pues de las tablas de surfear, ¿no? Y también nosotros tenemos en la piel, también tenemos un poco pues de lo que es cera, los cabellos también tenemos, ¿no? Y es por eso que nosotros, también eso nos protege.
Ahora, tú traes una manzana, ¿no? De tu cocina, porque me imagino que tienes una cocina con abundantes frutas, agua, ¿no? Y productos que te pueden nutrir. Entonces tú agarra, mira la manzana y la manzana por encima tiene una capa brillante. Ese es cera, ese es cera, ¿no? Ese es cera y le sirve pues también para cuidar su estructura interna. Las hojas, a una hoja le cae una gotita de agua y ves que la gotita está ahí, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la hoja también tiene cera, ¿te das cuenta? Porque cuando tú de repente tienes las manos, has hecho de repente, no sé, ¿qué te digo? Que has utilizado tus manos para agarrar de repente el pollo. Has comido pollo, ¿ya? Y pollo frito, ¿ya? Y de repente quedan grasosas. Te cae el agua y quedan puntitos ahí encima, ¿ya? Y a superficies que le ha caído aceite, que le cae agua, también queda ahí. Entonces es como una película que no deja que el interior pues sea atacado por el agua, por decirlo así. Las abejas producen cera, ¿no? Y la cera también recubre el exoesqueleto de los artrópodos, y un artrópodo, por ejemplo, es una araña, es una tarántula, ¿no? Entre otros, ¿ya? Entonces, eso de ahí, ¿qué cosa es? Estábamos hablando acá de ceras. Y la cera es parte de qué cosa? De los lípidos. ¿Cómo se forman las ceras? Por un ácido graso y un alcohol. Después vamos a ver por aquí a los lípidos complejos, ¿ya? Entonces los lípidos complejos son lípidos simples. ¿Cómo? Pero si son complejos. Ah, espérate. Son lípidos simples, pero le agregas el fósforo y azúcar. Ah, ya. Entonces, a los lípidos simples le agrego fósforo, le agrego azúcar, ¿y qué obtengo? Un lípido complejo. Por ejemplo, el fosfolípido. ¿Ya? ¿Y cómo se forma un fosfolípido? Glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, así se forma un lípido complejo. Pero, ¿qué te preguntaría yo en el examen? Te preguntaría, ¿no? Lípido simple más fósforo, azúcares, ¿qué forman? Lípidos complejos. O un lípido complejo, ¿cómo está formado? ¿Ya? Entonces, tenlo en cuenta para más adelante, que falta poco realmente, ¿no? Acá tenemos la estructura de la membrana. ¿Te das cuenta? Esta es la estructura membranosa. Esto de que está aquí son lípidos. Estas cabecitas son los lípidos. ¿Ya? Estas cabecitas con patitas son los lípidos. Estos que están grandes, si te lo preguntas, ¿qué cosa es el 1, el 2, el 3, 4, 5? Son proteínas. ¿Ya? Son proteínas. Los esteroides son estructuras ya completamente diferentes a las los anteriores. Todos los esteroides son derivados del ciclopentano peridrofenantreno. Oh, su maíz, ¿qué cosa es eso? Ya, esto. Esta estructura es el ciclopentano peridrofenantreno. ¿Ya? Esa estructura. O sea, así se forman los esteroides, es lo que te quiere decir. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen pentano, ya sabes que pues, es una estructura de qué tipo, ¿no? Con 5 algo, ¿no? Pero no te preocupes que ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? Ya sabes lo que te voy a preguntar, cómo se componen algunos lípidos, por ejemplo, los ácidos, los complejos, cómo están compuestos, las ceras, ¿no? Los ejemplos de las ceras, ¿ya? Cómo, con qué se asocia y con qué no se asocia los lípidos, por ejemplo, ¿no? Todo ello, un poco de la historia del jabón por ahí. Vamos a seguir bajando. Acá hay una pequeña lecturita, ¿no? Acerca del colesterol, ¿ya? Y te dice aquí, ¿no? Los tipos de colesterol que hay, ¿no? Y cuál es su origen. Aquí, por ejemplo, Cris, ¿puede leer, por favor? ¿Está Cris? ¿No está Cris? Bueno. Sotillo, ¿le puedes decir a Cris que entre a la clase si fuera tan amable? Muchas gracias, Sotillo. Yo le digo, yo le digo. Siempre un niño tan atento. Todo. Bueno, mientras Sotillo le dice a su compañero que ingrese a la clase, ¿ya?
le voy a pedir a un compañero que pueda hacerme el favor. Ariana, ¿tú puedes hacerme el favor de leer cuántos tipos de colesterol hay? Sí, Miss. Gracias. Desde el colesterol no soluble en agua, ¿verdad? Ya. El colesterol no es soluble en agua, por eso no puede circular por sí mismo por la sangre. Lo hace ligado a un tipo especial de proteínas llamado lipoproteínas. Hay varios tipos de lipoproteínas. Las importantes para recordar en términos de riesgo de enfermedad cardiocirculatoria son dos: las lipoproteínas de alta densidad, HDL, y las de baja densidad, LDL. El colesterol ligado a LDL es el colesterol malo, asociado a aumento del riesgo. Por el contrario, niveles altos de colesterol ligado a HDL son protectores, colesterol bueno. Eso se debe a que el colesterol HDL no tiende a acumularse en las arterias como si lo hace el colesterol LDL. Hay colesterol LDL. Cuando hay mucho colesterol LDL, este tiende a acumularse en la pared de las arterias, haciéndolas más rígidas y obstruyéndolas de manera progresiva. Es lo que se llama arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Muy bien, entonces nosotros tenemos que saber que el colesterol, como no es soluble en el agua, por sí mismo no puede ingresar qué cosa a la sangre. Entonces lo hace ligado ¿a qué? A las proteínas. Entonces, junto a una proteína ingresa a la sangre, lo cual se va a llamar lipoproteínas, que es la grasa más las proteínas, lipoproteínas. ¿Ya? Entonces, es importante saber que si no cuidamos esto, te podemos tener una enfermedad cardiovascular o cardiocirculatoria. ¿Cómo así? Por ejemplo, como te decía desde el principio de la clase, cuando las grasas ingresan a nuestro organismo por medio de nuestras arterias, esas arterias se pueden endurecer, hacer más rígidas y entonces ya no hay oxigenación al cuerpo ni al cerebro. Entonces puede darte una locura o una demencia. ¿Sí? Arteriosclerosis, entonces quiere decir cuando sus arterias, nuestras arterias se endurecen por el aumento de qué cosa, de colesterol dentro de nuestra sangre, y el colesterol no entra solo, cosa que también te voy a preguntar en el examen. El colesterol, como no puede entrar solo, entra ¿con quién? Con las proteínas. ¿Hay colesterol bueno y colesterol malo? Sí, hay que obtener pues del bueno y siempre en cantidades pues recomendables, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo recomendable? Creo que nosotros sabemos, ¿no? Hasta qué punto podemos comer. Lo que pasa es que a veces nos antoja comer un poco más porque sabe bien, porque es rico, pero hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es lo beneficioso para nosotros y tratar de ir al nutricionista, ¿no? O cuando se pueda, ¿no? De repente ahorita no. Entonces, por ejemplo, acá hay secciones como la palma de coco, ¿no? O sea, hay aceite de palma y coco presentan muchos productos, ¿ya? Para poder ayudar a nuestro organismo, que no son perjudiciales. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Aumentar el ejercicio, disminuir bueno, si se fuma, que espero que no lo hagan, pero bueno, la realidad es que de repente algunos lo han hecho, ¿no? Disminuir eso porque eso no les ayuda, ¿no? Para mantenerse. A ver, acá tenemos la tarea domiciliaria. En la tarea domiciliaria, todo esto está dentro de ¿qué? De la separata, que son los lípidos. ¿Qué constituye principalmente a los lípidos? Los ácidos grasos. Aquí todo está. Entonces ustedes lo buscan nada más ahí. ¿Cómo se forman? Ahí está la estructura también. Dice, ácidos grasos que no presentan enlaces dobles. ¿Cómo se llaman? También aparece ahí. ¿Te acuerdas que hay saturado e insaturado? Ya, fíjate por ahí cuáles son. Entonces todo ello está dentro de la separatita. ¿Ya? Tú solamente tienes que leerlo. ¿Ya? Por ejemplo, constituyen las grasas animales, los triglicéridos, por ejemplo. Son blandos en caliente y duros en frío, las ceras, por ejemplo. ¿No? Pasa que cuando te piden que pruebes una cera, o sea, por ejemplo, la miel, ¿ya? La miel tú la metes en el frigider y se endurece, o cuando hace frío se endurece, cuando hay calor se pone más líquida. Esa es la característica de una cera.
Y cuando tú compras otra cosa, compras miel bambeada, ya es otra cosa, ya no va a tener el mismo efecto. Bueno, ya nos pasamos las 10 de la mañana, discúlpeme, pero como hubo problemas con el internet, necesitaba un poquito más de tiempo, ¿no? Disculpas a todos, vayan a su clase que les toca. Nos vemos la próxima semana y cuídense mucho. Muchas gracias por haberse quedado hasta este punto de la clase. Voy a tomar una foto para decirle al profesor, ¿no? Bueno, sobre todo a la coordinadora quienes se han quedado, ¿sí? A ver un ratito. Voy a tomar la foto. No se vayan, no se vayan. Toma la foto. 1, 2, 3. Ya está. Ahora sí, ya está la foto. Ya está. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, mis, Miss. cuídese. Chao. Chao, mis, cuídense.